Bueno, hay un centro de estudios para el desarrollo económico en Santa Fe que lidera Diego Rubinsal, se llama Benjamín Hoppenheim, que relevan 130 productos de las góndolas de un supermercado de una cadena nacional argentina que tiene presencia evidentemente en todo el país y que mes tras mes elabora un porcentaje de la canasta alimentaria, porcentaje que puede ser mayor, menor o estar estancado. Respecto a febrero 2016, el informe de este estudio económico da un 4,1% más en relación al mes anterior. Vamos a apoyar estas imágenes con algunas plaquitas. 4,1% en febrero, 22% de estos 130 productos relevados superó incrementos interanuales de 50%. El 18% se comportó dentro de la franja de aumentos del 38 al 50%. Siguiente placa, por favor. Para redondear, el 52% del aumento entre el 0,1 y el 37%, y el 11% no presentó variaciones. Esto respecto a la última medición, febrero 2016. Hace la aclaración el Centro de Estudios Oppenheim que esto de ninguna manera es un relevamiento que se puede emparentar a lo que hace el INDEC a nivel nacional. Bajo ningún aspecto pueden asimilarse a un eventual índice de inflación. Es solamente una gran fotografía que se ofrece en Santa Fe, por lo menos estos santafesinos, del relevamiento online mes tras mes de 130 productos de la canasta básica de alimentos para poder contrastar. Por ejemplo, la yerba mate en saquitos aumentó de un mes a otro 37%. La yerba mate en paquete el 46%. El helado envasado el 42%. Los fideos guiseros el 30%. Los fideos tipo tallarín el 30%. ¿Eso en un mes? En un mes esto, de un mes a otro. Una locura. Por ejemplo, la yerba mate en saquitos que le mencionaba que aumentó 37% en un mes. Interanualmente aumentó un 115%. Esto, evidentemente, a los que nos gusta tomar mate lo podemos verificar totalmente. Todos los días o todas las semanas que compramos yerba. Bueno, después hay incrementos que fueron bajos de un mes a otro entre enero y febrero, pero interanualmente fueron altos, como por ejemplo el queso Cuartirolo, que aumentó apenas un 5% y que es de consumo importante, ¿no? en la mesa argentina. 5% en febrero 2016, pero un acumulado del 95%. Por ejemplo, el asado no registró variación, por lo menos en este relevamiento. En el último mes, pero un acumulado del 83% interanual. Busco otro producto, bien popular. El pollo, el 2,9 aumentó en febrero, pero casi el 60% el aumento interanual, y así podemos seguir con otros, pero seguramente lo podemos conversar más en profundidad con nuestro entrevistado. Sin dudas, ¿Cómo le va a Sergio Auque, economista, está con nosotros? Gracias por venir, por estar. No, gracias a ustedes. A ver, te voy a hacer una pregunta que sé que no tenés la fórmula mágica, sos economista, no sos mago. ¿Cómo puede hacer el gobierno para controlar la inflación? Porque durante la campaña se hablaba de miren la inflación que tenemos, y por lo menos en los primeros meses de gobierno vemos que los precios se siguen disparando, que la inflación sigue aumentando. ¿Qué está pasando en la economía argentina? Y que los precios aumentan, no hay ninguna duda de esto. La discusión hoy, que es uno de los problemas y que es muy atinada la observación que hacía la fundación, digamos, o el grupo, es que es muy difícil hoy construir un índice de precios en la Argentina, más allá de las discusiones en el INDEC, pero los dos indicadores que más o menos estaban tomando como más estables, digamos, que eran los de Capital Federal y de San Luis, marcan también esta tendencia en general. No hay demasiadas diferencias en esto. Ahora, ¿cómo parar los precios? Es difícil en un contexto en que se intentó como base desde diciembre reacomodar los precios relativos, o sea,
Yo me acuerdo que allá en diciembre ustedes me invitaron y se habló sobre si el efecto de la devaluación iba a ser positivo o no, y todo dependía de cuánto iban o no a aumentar los precios nominales en la Argentina. Es decir, si yo aumento el tipo de cambio a un determinado nivel y los otros precios aumentan exactamente en ese monto, el tipo de cambio real sigue exactamente igual. Entonces no se logra una devaluación real, que era el objetivo buscado. Lo que pasa es que las soluciones para frenar los precios en un momento de este estilo no son sencillas, o sea, tampoco es una receta mundialmente aceptada que uno pare los precios con controles en cada uno de los lugares donde se venden las cosas. Es decir, normalmente los controles de precios sirven como medida esporádica, pero no eterna respecto de algunos momentos en la historia, porque uno no puede sentarse arriba de todos los precios. Y es muy difícil, o sea, señalaban los fideos, poco conozco de las cadenas así en productivas, pero los fideos evidentemente tienen que ver con el trigo y con varios cereales que sufrieron dos golpes en realidad. El golpe de la devaluación y el golpe de la eliminación de retenciones, lo cual evidentemente iba a hacer que los precios aumenten en cierta medida. Lo que parece es que no hay acuerdos internos de precios para que eso no golpee tanto dentro de la canasta familiar. Lo más preocupante es que son los precios más, digamos, que afectan a las clases más populares, los que están haciendo más hoy temprano decíamos también que estas medidas básicamente son las que en campaña había prometido Mauricio Macri, muchas de estas medidas. Pero además decíamos, no le salieron, no le salieron bien además algunas. Prat Gay dijo, por ejemplo, que no iba a haber problema abriendo el cepo y dejando el dólar, porque en realidad la mayoría de los precios ya estaba al precio del dólar, ya estaban ajustados y estaban tomados a ese precio de importación. Y en realidad eso no fue así, digamos. Eso era una afirmación muy fuerte realmente, porque nadie sabe exactamente con qué dólar están cada uno de los precios en ese momento. Yo recuerdo que había también funcionarios del propio gobierno, del grupo de gobierno, que no estaban totalmente de acuerdo con esa afirmación. Es evidente que había precios que no estaban a 16 o que se dispararon después respecto de este tema. El problema es, además hemos tenido durante febrero otro 10% casi en el dólar, porque el dólar estaba a 14, ahora estamos 16 casi. 15.50, bajó de 16 a 15.50, por lo cual hay que tener en cuenta que los últimos meses, porque es cierto, los últimos meses del gobierno anterior, los precios habían tendido a bajar su tasa de crecimiento, no a bajar, sino a no crecer tanto. Pero lo hacían con un ancla cambiaria terrible, es decir, en realidad el tipo de cambio había quedado estacionado en un nivel y los precios lo habían erosionado de una manera muy fuerte, que hacía que sea muy difícil seguir adelante con ese ancla cambiaria. Cuando uno tiene un ancla así que lo tira para abajo, uno puede tratar de sostener precios. Pero cuando soltaste el ancla, no es fácil sostener todos los demás precios. Esto es así, es muy difícil lograr que los precios se mantengan. Además, tengan en cuenta que los controles funcionan en determinado aspecto, digamos, pero no. Uno puede decir, sí, es cierto que la formación de precios en la Argentina está muy oligopolizada, de que necesita, pero todas las medidas para trabajar con esto no son medidas que se puedan trabajar en días respecto de este tema. O sea, salvo que uno quiera, y esto es otra visión muy distinta a la de este gobierno, pensar en un gobierno que fija precios o determina los precios. Este gobierno piensa que los precios se determinan en el sistema de mercado con controles, con regulaciones, pero no es el gobierno quien controla los costos de cada una de las empresas y dice, bueno, vos vas a marcar 20%, no más, sino que se supone que ayuda a que las condiciones de mercado le den competencia para que las empresas tengan que frenarse cuando quieran cobrar demasiado. Ahora, esto no está pasando, porque ahora viene un aumento más en la nafta, del 8%, histórico aumento de los últimos años, es el aumento más fuerte. No le ayuda a la empresa, no le ayuda al transporte, aumento en la luz. Ahora vamos a ver con Juanma las tarifas, decíamos unas tarifas. ¿Cómo repercute también esto? Porque no solo en el consumo en la casa, esto también tiene que ver con la industria y con la producción. Mirá, en dos plaquitas muy rápido vemos el tema del aumento de la energía para que lo entiendan.
Hay dos aumentos en realidad que te van a llegar a vos y tienen que ver. El primero fue el que se decretó a partir del 1 de diciembre y este es el que ya te llegó. Si te llegó la factura de la boleta de la luz, A mí me llegó ahora con aumento. ¿dónde te llegó? 27%. El 27%. Este aumento es el que puso la provincia, el que la provincia dijo, bueno, vamos a aumentar el 27 para este año, pegamos una ajustada, pin, 27 arriba, y este es el que te llegó ahora en la boleta, y el que ahora te asustó y dijiste, no, esto es lo que pagué respecto a la boleta anterior. Bueno, lo que viene ahora, en la próxima, no en esta, en la nueva, la que vas a cobrar después, vas a pagar después, es el aumento que tiene que ver con lo que decidió el gobierno nacional. Y en esto, hoy estaba charlando con gente de la EPE, digo, la EPE no tiene pista en este baile, digamos, básicamente esto se llama pass-through, me corregirá aquí el economista, pero digo, aumenta el precio que te cobran a vos como consumidor para que la EPE se lo dé a quien le provee la energía a la EPE, digamos, no se queda la EPE con esto. El problema es que todos hay que sumarlos estos aumentos. Claro. Tiene que ver con esto. Mirá la segunda placa, en las industrias y en algunas industrias de Santa Fe, están hablando que va a llegar hasta el 400% este aumento. Un ejemplo, la Fundición Martínez, calculaban este número, de 150.000 pesos el bimestre, tienen que pasar a pagar 750.000 pesos. Esta industria es una fundición de Granadero Baigorria. Ya su propietario, que hace poco la compró porque estaba fundida y compró el fondo de inmuebles, dijo, seamos fuertes con estos números, no tenemos manera de sostenerla. Algunas de las boletas de luz, para ir comparando, esto que te llegó y te decía, mira, te mostramos un comparativo de boletas. Este ejemplito, estamos comparando de gente que nos mandó la boleta entre los 2 últimos bimestres, ¿sí? Y digo, acá pagaste el doble, entre 583 y 1000, y está bien, consumiste un poco más, porque fueron los meses de más calor, digamos, entonces seguramente hay más consumo. Pero insisto, y podemos ver la otra también, y pasamos, esta otra de 133 a 570 y pico, es uno de los casos, y tenemos otra más, digo, para compartir con ustedes. Ahí tenés estos números, de 256 a 632. Insistimos, muchachos, no se hagan los rulos, decía alguien que le voy a citar. Esto es el primer aumento. Dentro de 2 meses te llega el segundo de los aumentos. Esto es así. Desde la EPE y desde el gobierno provincial dijeron, no nos podemos hacer cargo nosotros de la decisión que tomó el gobierno nacional de no subvencionar más la luz. En la boleta aparecía muy claramente que estaban subvencionados, y el gobierno decidió dejar esta subvención de largo. En Capital Federal se va a sentir un poco más todavía, porque va a ser entre el 350 y el 500% y la cultura de aumento. De consumo también de Capital Federal. Pero ¿qué pasa? Si pagaba 60 de luz y ahora va a pagar 300, pero es irrisorio. Pagar 60 pesos de luz digamos, tiene que ver con el consumo y la cultura de falta de ahorro. Acá ya pagábamos muy cara la luz. ¿Cómo Claro. va a afectar esto ahora? Bueno, en el consumo de la vivienda, pero también el consumo de la industria, que me parece que también es un tema para analizar, digo esto, ¿no? Sí, realmente son golpes en precios relativos muy fuertes en todos lados, digamos. Uno podrá decir, estaba muy atrasada la luz en términos de, en Buenos Aires, en Capital Federal, todos los ejemplos que conocemos. Ahora bien, el aumento en porcentual golpea sobre cualquier índice, y las empresas estaban calculando, se suponía, sus costos con esa luz subsidiada o con esa energía subsidiada. Si ahora tienen que trabajar y meter eso dentro de su polinómica de costos, van a tener que subir los precios o van a tener que resignar parte de sus beneficios. La realidad es que la propuesta era reacomodar precios relativos cuando uno ve lo que se proponía desde el principio. Seguramente había una visión mucho más naif de esto, de que era sencillo y que era mucho más ingenuo reacomodar precios relativos. Ahora, en realidad, una devaluación de aproximadamente el 60%, aumentos en la energía de todos los porcentajes que ustedes hablaban, aumentos porque el aumento parece loco que en el mundo el petróleo haya estado bajando y nosotros estemos subiendo la nafta, pero en realidad lo que estaba atrás de eso es la devaluación que había detrás de eso.
Y eso, por ejemplo, demuestra que, digamos, la nafta no estaba con dólar a 16 o dólar a 15, digamos, sino que estaba con dólar a 10. Esto es claro. Y más allá, yo no me imagino que Aranguren esté contento o Macri esté contento porque Aranguren tiene que subir 8 o tiene que subir 6, digamos, la nafta. Pero son reacomodamientos de precios que tienen que ver con el aumento del dólar. Ahora, el problema serio es que si esto sigue en este sentido, nos vamos a encontrar con que todos los niveles de precios vuelven a estar como cuando empezamos antes. Perdón, Héctor, lo invito a que veamos la portada del Diario Litoral del día de hoy, porque hay un título importante que tiene que ver con esto. El Diario Litoral, que ya está en las calles de Santa Fe, ahí vemos la portada. Gremios estatales más cerca del acuerdo salarial, tiene que ver con el 32% que ofreció el gobierno de la provincia. El miércoles van a estar votando, está como tema central. Interesante, en la página 5, en política de economía, graves atrasos en la usina de Sauce Viejo. Tiene problemas de todo tipo, contractuales, gremiales, así que ahí está también en la portada del Litoral. Y atención con este título, ¿qué me dice? Aunque marzo tendrá más inflación que febrero, previsiones preocupantes. Portada del Diario Litoral, el diario de Santa Fe, que ya está en la calle. ¿Qué me dice? ¿Marzo tendrá más inflación que febrero? Hoy vi un título en diarios de Buenos Aires que señalaba esto. Parece que la aceleración en las primeras semanas parece que es más fuerte, pero vuelvo a repetirte, al no tener datos sólidos respecto de ese tema, hay que esperar que salgan los datos de quienes realizan relevamientos respecto de esto. Ahora, es lógico, si yo le pego un saque, digamos así, a la luz, a la energía eléctrica, como se le pegó en febrero, ese golpe empieza a repercutir dentro de todo esto. Los peajes, ayer veíamos. Los peajes, lo que pueda pasar en nafta, que uno lo esperaba para el domingo, pero parece que no fue el domingo, pero hay que tener en cuenta que, es cierto, no se aceleraron todavía las paritarias en términos de esto, pero el hecho de que dos paritarias hayan pasado a ser semestrales, es un elemento fuerte, porque la idea es, si hay 19% semestral, uno no tiene por qué extrapolarlo exactamente, pero es muy discutible qué va a pasar en el segundo semestre. Las aceleraciones, digamos, las discusiones cada vez más rápido de esto son síntomas peligrosos en cuanto a inflación. La Argentina es un país que inflación ha vivido tanto, digamos, yo ya soy más viejo que todos ustedes, así que he escuchado, he visto meses de 197% de inflación mensual, por lo cual tenemos que tener mucho cuidado siempre cuando trabajamos con inflación, porque la inflación es una cosa que cuando escala es muy difícil de sostener, digamos. Me quedó una pregunta anterior que usted mencionaba, Sergio, es que cada vez que se libera el dólar, se traslada ese aumento de la moneda extranjera a los precios de aquellos sectores que necesitan insumos en dólares, imagino, y aquellos sectores que no necesitan insumos en dólares y que no les afecta, digamos, que se libere el dólar, porque, digamos, depositan todo en el mercado interno. ¿El Estado puede intervenir? Usted me va a decir que sí, que hay ejemplos a nivel mundial, que se estudian la teoría, pero en Argentina, ¿se puede intervenir seriamente para que aquellos sectores de la economía que no necesitan los insumos en dólares no sean unos pícaros y ya aprovechen de los aumentos cuando se libera la moneda para remarcar y llevar sus precios al cielo? ¿Se puede intervenir o no? Dos puntos ahí rápido porque es muy interesante. En teoría, en la teoría, cuando uno estudia o discute en macro esto, en la Argentina hay que tener en cuenta que un movimiento en el tipo de cambio no solo altera los precios de los importados, sino también altera los precios de los exportables. Es decir, si yo tengo trigo que voy a exportar hacia afuera y yo aumento el precio en pesos del dólar, es decir, aumento el precio de lo que recibe en pesos el productor de trigo o el exportador de trigo hacia afuera. Claro. Entonces, para seguir vendiéndolo en Argentina y no venderlo afuera, necesita aumentar, porque si no lo que va a hacer es mandar todo afuera. En un esquema de mercados libres en que yo decido dónde vender. Si yo decido dónde vender, si me aumentó el precio al exterior en un 30, un 40%, hacia adentro en Argentina no lo voy a vender más barato al trigo. Este es uno de lo que decimos efecto arrastre en general de cualquier devaluación en Argentina, de que hay muchos bienes. Eso no pasa con la soja, por ejemplo, pero sí pasa, porque no es un producto de consumo en la Argentina, pero sí pasa con los aceites, sí pasa con otros aceites, pasa con el trigo y los derivados del trigo en este caso.
Existen mecanismos en los países modernos que creen en el mercado en general para esto, que son los mecanismos de defensa de la competencia. Es decir, estos mecanismos, si uno le pregunta a Moreno, Moreno no cree en ellos, digamos, pero son mecanismos que existen y en otros países funcionan, es cierto. Tienen mercados menos oligopolizados, más discutidos o que tienen más posibilidades tienen más gimnasia de esto. En la Argentina existe hace mucho tiempo una ley de defensa de la competencia, en los últimos tiempos no se utilizó, o sea, se descreyó de esta ley, y este gobierno se supone que la va a volver a poner en práctica, lo que sí, por ahora no veo movimientos concretos en ese sentido. Hay una herramienta peligrosa que ya se usó en Argentina y no hace tantos años, que es la importación, que es decir, los controlo a los empresarios locales importando productos de afuera y diciendo te los pongo en el mercado porque son muy baratos, entonces con eso te hago chachá diciéndote, mirá que si no te hago la importación. Terminamos muy mal la última vez que se hizo eso y fue durante el menemismo y durante el gobierno de la Rúa también. ¿Es posible que se vuelva a hacer eso? Es posible. En este momento muchas de las licencias automáticas, existen licencias automáticas para importación. Es un mecanismo que utilizan para generar competencia. Lo que sí, normalmente cuando la industria no tiene problemas de costos internos o lo que sea, lo único que genera es que, contra los precios chinos es casi imposible competir en este caso.